2014. ¿Sí? En todos estos años, en total, la Red Nacional de Laboratorios reportó 137.188 casos de micosis. Y de ese total de casos, 64.500 casos prácticamente, perdón, 63.500 casos aproximadamente, fueron debido a hongos que producían micosis superficiales. Cuando se analizó de esos 63.000 casos, vieron que el 71% de las micosis superficiales eran causadas por dermatofitos, ¿sí? Un 16% por cándida, un 11% por malacea, pero el 71% era dermatofitos. Que yo hice el cálculo y ese 71% corresponde del total de micosis notificada, esa original que vimos acá, de esos 137.000 casos, un 40-45%. O sea, que cada 2 personas que tienen una micosis en el país, aproximadamente una es un dermatofito. Sobre todo, sobre superficial, profunda, subcutánea, ¿sí? O sea, una micosis súper frecuente, lo que más van a ver en el día a día. Por eso es tan importante este tema. No pueden, al final, chicos, este tema tiene muchos géneros y especies que son agentes causales y que la identificación es como bien visual, donde uno ve la macromorfología, la micromorfología, la colonia, ve el examen directo y con eso uno ya puede llegar, digamos, al diagnóstico y los tiene que saber, no pueden saber esto para un final o para un cáncer. Bueno, eso era para que vean la importancia. Bueno, los dermatofitos se encuentran dentro del filo Ascomycota, ¿sí? De la familia Arctodermataceae. Esto no es importante. Lo único importante de acá es que en total hay unos 8 géneros de dermatofitos, pero solamente 4 géneros tienen especies que son patógenas para el hombre. Y dentro de esos 4 géneros, más o menos 2 especies son las más frecuentes causando enfermedad en el hombre. Este es un paper relativamente reciente, desde el año 2018 por ahí, donde muestra que hubo una gran reclasificación, digamos, de todo lo que es la nomenclatura, la taxonomía de los dermatofitos, ¿sí? Porque ahí aparecieron todos los géneros y las nuevas especies. Hubo una reclasificación en base a las secuencias ITS, que las secuencias ITS más que nada permiten identificar a nivel de género o de complejo de especies, pero para identificar las especies dentro del complejo se hace falta analizar otros marcadores de biología molecular, como la caltodulina, la beta-tubulina, ¿sí? Y en base a todos estos estudios filogenéticos y de biología molecular, se encontró esto. Tenemos en total el género Arctoderma 21 especies. El Epidermophyton sigue teniendo una sola especie que es patógena para el hombre, que es el Epidermophyton colocosum. Yo le voy a haciendo repasar. El Epidermophyton solo ataca piel, ¿sí? Después está el género Logophyton, que no suelen ser patógenos para el hombre. El género Microsporum, que actualmente solo tiene 3 especies, antes tenía un montón, ¿sí? Que son Canis, Audogeny y Ferruginium. El género Nanissia, que actualmente tiene 9 especies, entre ellas están Nanissia egipcia, Nanissia fulva, Nanissia nana, ¿sí? El género Trichophyton, que tiene 16 especies y que incluye 3 complejos de especies que los muestro acá. Tenemos el complejo Trichophyton metagrophytes, el complejo Trichophyton rubrum y el complejo Trichophyton venameae, ¿sí? De estos complejos, los más importantes son el rubrum, ¿sí? Que es el Trichophyton rubrum, ya se tiene que grabar así con un sello en la frente, es el más frecuente. Como aparece, el Trichophyton ataca piel, pelo y uña. Rubrum está en toda la. Es el que más da la tiña en el pie, tiña en las uñas, tiña en el cuerpo, es el más frecuente de todos los dermatofitos. Dentro del complejo Metagrophytes, los más frecuentes son el Metagrophytes, el Interdigitale y el Tonsuras en el ser humano, ¿sí? Después tenemos el Waromyces, una especie, y Paraphyton tiene 3 especies, pero estos no son patógenos. Bueno, ¿qué características tienen los dermatofitos? Una que son organismos queratinofílicos, eso significa que tienen avidez por los tejidos queratinizados del huésped, que pueden ser la piel, pelos y uñas, en los animales pueden ser los cuernos, las plumas, ¿sí? Las patas, las garras. También son queratinolíticos, esto significa que son capaces de vivir a expensas de esta queratina. La atacan, la hidrolizan y la utilizan como fuente de alimento, ¿sí? Porque tienen enzimas queratinasas. Los primeros dermatofitos eran geófilos, es decir, vivían en la tierra. A
piel de los animales. Pero estos dermatofitos geófilos con el tiempo fueron evolucionando y fueron capaces de infectar animales. Y así aparecen los primeros dermatofitos zoófilos. Y los zoófilos también siguieron evolucionando hasta que aparecieron algunos capaces de infectar al ser humano. ¿Por qué con flecha Z? Porque los que son geófilos pueden afectar además a animales y a hombres. Los zoófilos no los vas a encontrar en el suelo, pero sí pueden afectar a animales y a hombres. Y los antropófilos son exclusivos del ser humano. O sea, uno nunca va a encontrar un antropófilo como el rubrum, el famoso picófito rubrum, nunca lo va a encontrar en un perro o en un conejo, ¿entienden? Mientras que, por ejemplo, el Microsporum canis, que es zoófilo, lo pueden encontrar en un perro, en un conejo, en un gato y en el hombre. ¿Sí? Eso para que se acuerden, entonces según el ámbito. Esto es, bueno, como es la distribución y la ecología. La mayoría de los dermatofitos son cosmopolitas, es decir, se encuentran en todo el mundo. ¿Sí? Se encuentran en todos lados, en ser humano, animal. Pero hay muy poquitos, acá son dos de importancia clínica, que tienen una distribución geográfica limitada, que es Schoenlein, que se lo encuentra en África, se lo encuentra en Europa, y esto también acá está clasificado por antropófilos, zoófilos y geófilos, ¿sí? O sea, son antropófilos tanto Schoenlein como Concentricum, ¿sí? Este se encuentra mucho en Europa, cuando tenemos en Argentina son casos importados, o sea, viene un europeo a la Argentina o un argentino habitó de Europa y se ha contagiado. Y el Concentricum, que yo no he escuchado caso en la Argentina, y que se da en las islas polinesias. Ese yo no lo voy a dar ahora en la clase, pero creo que está en la cartilla que estamos vendiendo, que da una línea que se llama implicato toquelado, que parece una decoración con encaje y se da solamente en esa isla. Y de los cosmopolitas, estas son las especies relevantes para el ser humano, que son patógenas, ¿sí? Y dentro de lo que son cosmopolitas, los más importantes de los antropófilos son el Trichophyton flocosum, el complejo rubrum, Trichophyton interdigital y Tonsura. Los más importantes de los zoófilos tenemos Microsporum canis, Nanica nana, Trichophyton metaphytes y verrucosum. Y dentro de los geófilos tenemos Nanica gypsia, Clantera y Microsporum gypsum. Esto es importante, porque nos va a ayudar a ustedes al diagnóstico y algo que se suele pedir. No sé si es un parcial, pero al final sí, digamos, sí que van a tener que decir, bueno, cuáles son los antropófilos, cuáles los zoófilos, cuáles los geófilos. Y no pueden solo saber que existe epidermofito ni mentalofito, no. Tienen que conocer todo esto, son importantes. Les digo porque hemos tenido finales que sufrimos más nosotros que nada. Bueno, el elemento infectante siempre son los conilios del hongo o los fragmentos de micelio. Estos conilios fragmentos de micelio se van a encontrar de nuevo en los tejidos queratinizados, restos de piel que puede estar en el suelo, en una ducha, en un plum, puede ser en plumas, puede ser en pelos de los animales, en fomites, que sería, por ejemplo, los peines, cepillos, toallones, medias, o sea, son elementos que no tienen vida, pero que pueden tener escamas que contienen el hongo. ¿Sí? Y esa sería, profe, la manera en que se puede contagiar el humano. Exacto, así se va a contagiar. Claro, o sea, no sería de manera directa. Una persona que curse con Trichophyton rubrum, sí, no se contagiaría de manera directa. Sí se puede contagiar de manera directa también. Sí, porque si están en contacto, como el hongo forma estas conidias, y los fragmentos de micelio en contacto, puede hacer que pasen las conidias de una persona a otra. O sea, puede ser directo e indirecto. Sí, y puede ser indirecto también. Sí. Y bueno, los factores predisponentes, hay factores genéticos, hay secundarios de enfermedades, sobre todo la diabetes, por la obesidad, la hiperhidrosis, las personas que transpiran mucho, que tienen mucha sudoración, los tratamientos con glucocorticoides porque son inmunosupresores, y bueno, hay factores ambientales como humedad, calor, evolución, traumatismo, ropa ajustada, hay muchísimos dermatofitos. Es más, probablemente alguno de ustedes hoy está con un dermatofito en el pie, en una uña, porque es muy frecuente. Bueno, estas son las formas clínicas de la enfermedad. Tenemos formas superficiales y formas profundas. Dentro de las superficiales nos vamos a concentrar en las más importantes. Uno le puede llamar tiña, que sería como le diría en Argentina, o le puede llamar en latín tinea, ¿sí? Pero a mí me gusta decirlo bien en español. Tiña del cuero cabelludo,
tiña del cuerpo, que es la tiña corporis, tiña inguinal, tiña de la mano, de los pies, de las uñas, ¿sí? Y en las formas profundas, vamos a ver solo estas tres que son las más importantes, que son el querión de Celso, que es en la cabeza, el Faust, que también es una lesión en la cabeza, y la tiña de la mano. Vamos a empezar por la tiña del cuero cabelludo. Bueno, la tiña del cuero cabelludo es una enfermedad casi exclusiva de los niños, ¿sí? Me parece que se me ha pasado, ¿no? Sí. No sé por qué se adelanta solo. Es una enfermedad casi exclusiva de niños, ¿por qué? Porque los niños tienen un pH capilar que no es tan ácido, tienen un pH capilar más o menos de 6, 6,5, que favorece el ataque del cuero cabelludo por el hongo. Y además los niños no tienen depósito de sebo, no tienen grasa. Entonces estas tiñas son frecuentes en los niños, cuando el niño entra a la puerta de la adolescencia y empieza a producir grasa, que se llena de acné, produce los depósitos de sebo en la cabeza, el pH capilar baja de 6, 6,5 a 4, 4,5, se curan espontáneamente. Estas tiñas se suelen curar espontáneamente. En los adultos, el agente principal causal de la tiña cuero cabelludo de niño es Microsporum canis, ¿sí? La tiña micropólica. En adultos, la tiña del cuero cabelludo es poco frecuente. Y cuando se da, suelen ser mujeres con desorden hormonal o con mucho estrés. Una vez tenía una alumna que tenía una tiña en la cabeza y era porque estaba bajo mucho estrés por los estudios, por la facultad. Pero es como ven, es muy poco frecuente comparada con la de los niños, ¿sí? Y también, bueno, además de este caso, también se puede dar en pacientes que están muy inmunosuprimidos, que están, por ejemplo, con tratamientos con glucocorticoides prolongados, cosas así. Y bueno, ¿cuál suele ser la fuente? ¿Sí? Bueno, en los adultos la más frecuente es por tonsura, ya lo vamos a ver. Acá es Microsporum canis y acá es por tonsura, tricofitos tonsura. Y la fuente de infección, en los niños sobre todo, suele ser la mascotita, ¿sí? Tiene un conejo, un gato, un perro que están infectados o que son portadores asintomáticos del hongo, no tienen lesión pero tienen el hongo, y el niñito ¿qué hace? Se lo pone en la cara, en el pecho, y después claro, se contagia las manitos, se contagia la cara, se rasca la cabeza y se pasa la conidia a la cabeza, ¿sí? Porque esto es así, porque se pasa por la conidia los fragmentos de. Bueno, las tiñas de cuero cabelludo pueden ser no inflamatorias, que son las microspóricas y las tricofíticas, o pueden ser las inflamatorias, que hemos dicho que eran querión de Celso y Faust. Esto es para que vean las formas no inflamatorias, o tiñas tonsurantes, se llaman así porque parece la placa de tonsura de los sacerdotes griegos. Los sacerdotes tienen una pelada de una orden religiosa, bueno, por eso la llaman tiña tonsurante. Y se caracterizan por, estos son lesiones observadas por un dermatoscopio, que ojalá tuviéramos uno en la cátedra para que vean. Nosotros no tenemos, si uno no ve a ese detalle, no ve más bien una cosa así, ¿sí? Pero bueno, se pueden ver, fíjense, algunos pelitos que se ven como puntitos negros, otros se ven con forma de zigzag, otros de coma, algunos se ven cortitos de 2 a 3 milímetros, algunos se ven rodeados por una vaina blanquecina. Todo esto ayuda a identificar, también son cosas que ayudan a la identificación del agente causal. Ya ahora más adelante lo vamos a ver si no lo estoy repitiendo. Bueno, ahora vamos a hablar de la tiña microspórica, que es producida por Microsporum canis. Así que la más frecuente en los niños, recuerden. En los niños la más frecuente es la tiña microspórica y es la más frecuente de las tiñas capitis, que son el 97%. En los adultos es más frecuente la tricofítica. Bueno, ¿qué características tiene? Esta es una pacientita que nos tiene la carta. Suelen formar algunas placas pequeñas de 2 a 3 centímetros de diámetro, o a veces tienen una sola placa madre grande que puede medir hasta 7 centímetros así, y se ven a veces plaquitas pequeñas, ¿sí? Es una lesión pruriginosa para el paciente, o sea, no sé qué son. Esta era una nenita que estaba un poco, no era desnutrida, pero no, se notaba, era muy delgadita y se notaba que por ahí no tenía la mejor alimentación, era de origen muy humilde y no tenía muchos hábitos de higiene. No era una persona con mucha limpieza y demás. Y bueno, ¿qué es lo que uno va a notar? Que el hongo va a tender a crecer, digamos, el hongo empieza, pongamos que la mitad se rascó, se puso un conidio, un pedacito de hifa, y ese hongo va a empezar a crecer hacia la periferia. Entonces todas las lesiones de dermatofito están más activas en el borde de la
lesión, que es donde el hongo está en crecimiento activo, y a veces hasta incluso los centros se pueden curar. Ese dato es importante porque siempre que ustedes tomen muestra, tienen que tomar del borde de la lesión. En el caso de las niñas estas, van a raspar del borde de la lesión las escamitas de piel y además van a tomar pelitos parasitarios. En el caso de las microspóricas, los pelitos se suelen ver rodeados por una vaina blanquecina, como veíamos acá. Esto es típico de la tiña microspórica. Usted va a sacar el pelito y va a salir con una vaina blanquecina que son las colillas alrededor del pelo, porque el parasitismo es más intenso. Esto también es la tiña microspórica, ¿sí? Da un prurito moderado, los pelos se suelen cortar al ras, como si hubiera pasado una cortadora de césped hacia el pelo. Todos están cortados más o menos a 2 a 3 milímetros del cuero cabelludo, porque el hongo no es capaz de atacar la queratina inmadura. Y se suele ver cuando uno saca el pelito rodeado por esa vaina blanquecina. Además, si tuviéramos luz de bus y la ilumináramos, tiene una fluorescencia amarillo verdosa. Este cambio es una tiña tricofítica, ¿sí? En este caso, fíjense que la microspórica, los bordes de la lesión son bien definidos. Suelen ser lesiones de bordes bien definidos, donde todo el pelo adentro está cortado a 2 a 3 milímetros. En cambio, la tiña tricofítica no tiene bordes definidos, la lesión, y en la lesión se mezclan pelos sanos, larguitos, con pelos enfermos cortaditos, ¿sí? Otra característica acá es que los pelos cortaditos están cortados al ras del cuero cabelludo. Se ven como si fuera granitos de pólvora, ¿sí? O puntitos negros, ¿sí? No como el otro que estaba más o menos a 2 a 3 milímetros. Esto también es importante, que esta lesión es menos inflamatoria que la por microsporum cari. ¿Por qué será? ¿Quién les había dicho yo que era el agente causal de la tricofítica? El principal agente causal era tonsura. Y tonsura, si ven en el cuadro original acá, es antropófilo, ¿sí? Mientras que canis es zoófilo. ¿Y qué vemos dicho? Cuanto más adaptado está el ser humano, las lesiones son menos inflamatorias. Cuanto más lejos está del ser humano, o sea, cuanto más hacia el zoófilo se da, suelen dar lesiones más inflamatorias. Es como un cuentito esto. Está todo relacionado, ¿sí? Bueno, entonces la tiña tricofítica son placas que no tienen borde definido, se mezclan los pelitos, no tienen fluorescencia con los de Wood. El principal agente causal en el adulto es tonsuras, mientras que el principal agente causal en los niños es Trichophyton mentagrophytes, que este es un zoófilo y que de nuevo se contagia el niño siempre por la mascota, ¿sí? La tonsura no es antropófilo. Esto ya es una tiña de la cabeza inflamatoria. Teníamos el querión descenso y el fagus. Los principales agentes causales, fíjense quién es. La Neisseria egipcia, que es negra, ¿se acuerdan? Geófilo. La Neisseria egipcia es geófilo, el ex microsporum gypsum. Después Mentagrophytes y canis son zoófilos, pero el Rheucosum también es zoófilo, el Rheucosum suele estar en las patas. Entonces, los agentes causales más frecuentes, ¿y por qué se caracteriza? Es una tiña que tiene querión descenso, significa panal de abejas. Porque es como si fuera, lo representan con la miel. ¿Ven? Se ve como costras melicéricas, se llaman, o sea, costras casi como si estuvieran cubiertas con miel. Y se ven tumoraciones blandas, ¿sí? Que si uno las aprieta, sale pus. Esta lesión, ojo, porque se da en pacientes inmunocompetentes, justamente. ¿Por qué? Porque reacciona ante este hongo que no está tan adaptado a parasitar el ser humano y da una reacción inflamatoria muy exacerbada, ¿sí? Entonces esta reacción inflamatoria va a producir pus, va a producir foliculitis, o sea, los pelos van a estar todos los folículos inflamados, puede haber contaminación, son lesiones dolorosas, ¿verdad? La palpación, que cuando uno la aprieta se empodera el pus porque sale pus por todos lados, y que es tan violenta la reacción inflamatoria que si no se trata a tiempo con el antifúngico más corticoide, puede dejar una pelada de por vida, alopecia de por vida. Ven, esta es una lesión, justamente que dice que tiene foliculitis, pústulas, abscesos. Otra cosa importante, estas gradas de la reacción inflamatoria, que el sistema inmune reacciona y se activan hasta los ganglios del cuello. Entonces uno puede tener adenopatía, sobre todo atrás de las orejas, ¿sí? Y son dolorosas. Los pelos no son cortados por el hongo, pero si uno los toma con una pincita se desprenden con facilidad. Y de nuevo, si no se trata inmediatamente, deja una pelada de cuerpo. Con el fagus, que contábamos que lo producía principalmente el Trichophyton joint
uno lo puede traer importado, viajar a Europa o a nivel de allá. Este es el principal agente causal. Luego, estos hongos dan lesiones similares a la lesión Leydig, ¿sí? A la lesión fálica. ¿Y por qué se caracteriza? Por formar estas calzoletas fálicas, que son como unas costritas, que si ustedes las ven, tienen forma como de una tacita. Y del centro de esa tacita sale el pelo que está parasitado también, ¿sí? Entonces hay un foliculito, es una inflamación del folículo piloso. Y el hongo ataca ese pelito. Entonces son pelitos que cuando uno los saca se desprenden con facilidad. No, perdón, esto no se desprende con facilidad, no se desprende con facilidad. Pero están parasitados todo el interior. ¿Qué característica tiene también? Que es muy inflamatoria y que también hay que hacer rápidamente el tratamiento con el antifúngico y corticoide o también deja lo que es cicatrizar. Y que no se limita a la cabeza. El Querion de Seltzer se limita a la cabeza, en cambio este suele atacar hacia la frente, hacia los senos, suele atacar también la piel, distintas partes de la piel, hasta puede, o sea, por el tema de rascarse, se lo ha observado hasta en la mucosa de la boca. Ahora vamos a otra tiña inflamatoria, pero que ya no es en el cuero cabelludo, sino en la cara, que sería la tiña de la barba y bigote, que también, de nuevo, el principal agente causal va a ser un hongo zoófilo, que es el Trichophyton mentarophytes, 80% de los casos. También puede ser producido por verrucoso y por rubros, pero el más frecuente, la barba, al menos acá en la Argentina, es el mentarophytes, ¿sí? Las lesiones son parecidas a las que hemos visto en la cabeza por el Querion de Seltzer, ¿sí? O sea, vamos a tener que empieza con un eritema, o sea, una lesión de color eritematosa, descamativa, que va a infectar el folículo piloso, va a tener foliculitis, después se pueden hacer pústulas, que si uno la aprieta sale pus como granos, ¿verdad? Es una lesión dolorosa, puede ser pruriginosa, y bueno, se agrava porque como el hombre se afeita y se lastima, eso hace, digamos, el hombre se despeina, no duele tanto, molesta tanto que no se puede tocar, no se puede afeitar. Y el principal fuente de contagio puede ser, por ejemplo, por los vómites, que serían los hombres que van a la barbería y comparten la afeitadora, la navaja. O, por ejemplo, los veterinarios que trabajan con animales o los que trabajan con ganado vacuno. Acá muestra cómo inicia la lesión. Todas las lesiones de macrofitos son eritematosa, escamosa, o sea, rojitas y descamativas. Eso significa eritematosa escamosa. Suelen tener distintos grados de prurito, empieza pruriginosa, pero se hacen las vesículas, que después se va a infectar. Las vesículas son como granitos, pero que dentro tienen agua. Son como bolsitas con agua de menos de 5 mililitros. Es una vesícula. La vesícula se suele romper, suelta el agua y se vuelven monstruosas, o sea, se vuelven escamativas, como escamitas. Pero acá además se infectan y se hacen las pústulas y las foliculitis. Entonces después se obtiene, cuando la lesión evoluciona, ya son inflamatorias, supurativas y dolorosas. Como se ve acá. Bueno, ahora vamos a la tiña del cuerpo. Ya hemos terminado con lo que es cabeza y cara, ¿verdad? La barba, y vamos a la tiña del cuerpo. En el cuerpo tenemos las más frecuentes, son las microspóricas y las tricofíticas, y son las mismas que veíamos en la cabeza, fíjense. Las microspóricas y microsporuncales, ¿sí? Mientras que las tricofíticas, acá lo que predomina, y se acuerdan que yo les decía que el hongo que se veía de todos lados era el rubrum. Acuérdense, de acá lo empezamos a ver. El rubrum, y bueno, después el complejo metagrofite que incluye a la interdigital, ¿sí? La tiña del cuerpo se suelen dar tanto en el tronco como en las extremidades como en la cara. Bueno, acá se ve cómo serían las lesiones en el tronco, ¿sí? Podemos tener lesiones pequeñas, de borde bien definido, que de nuevo lo mismo. El hongo empieza a crecer en el centro, como una pápula eritematoescamosa, ¿ven? Es como una pápula, sería este tejido como llenito, ¿verdad? Como si fuera una verruguita, no sé cómo decirlo, que lleno, no está hueco, no tiene líquido, no tiene pus, pero que es de color rojita, por eso es eritematosa y escamosa porque empieza a descamar. Y esa pápula va a ir creciendo hacia la periferia, ¿sí? En forma radial, ¿verdad? Y así se van agrandando las lesiones. Las lesiones siempre luego van a tener el crecimiento activo del hongo en el borde, ¿ven? El borde es eritematoso, puede ser elevado, descamativo. El borde puede tener vesículas, puede tener pápulas, pústulas, dependiendo.
pase el hongo. Entonces ustedes no se pueden quedar con eso, ustedes tienen que examinar al paciente de pie a cabeza, o le tienen que preguntar, o sea, ¿tiene collar en otra parte del pie, de la piel, se ha notado en alguna otra parte, en los pies, en las uñas, le puede mostrar los pies? Porque si usted le trata la ingle y no de golpe tiene una glicosia en el pie, se va a volver a contagiar probablemente, ¿sí? O un niñito tiene lesiones en el rostro, ¿qué es lo primero que van a pensar? Una mascota, tiene una mascota que está infectada. Entonces hay que preguntar, ¿el niñito tiene mascota? ¿Qué es? ¿Un perrito, un gatito? ¿Le ha visto alguna lesión al animalito? Debería llevarlo al veterinario, lo podría traer para que le hagamos también una examinación, un examen micológico. Porque si no, ese niñito, después de quedar el tratamiento, se va a volver a enfermar. Bueno, las lesiones son siempre iguales. Eritematosas, descamativas, con los bordes más notorios y de ahí se toma la piel. Esto de corticoestropiada, ¿por qué lo pongo acá? Porque muchas veces, y eso a mí como me enoja de los médicos, los dermatólogos, que los dermatólogos a veces creen que tienen, no sé, microscopios en el ojo, rayos láser, no sé, rayos X, y a veces creen que porque ellos miran la lesión ya saben qué es. Entonces, en muchos casos de niños con lesiones de la cara o de hombres con lesiones de la zona de la ingle, lo primero que hace el dermatólogo es darle corticoide. Dice, eso es un eczema, es una alergia. Eso es alérgico. Le doy un corticoide. El corticoide, claro, hace que desaparezca la reacción inflamatoria. Mientras usa el corticoide, se le parece que se le cura. El hongo está escondido en la piel. Cuando saca el corticoide, el hongo ya se ha expandido tanto que da lesiones mucho peores a las iniciales. Y eso es lo que se ve en este niño, tiene una lesión corticoestrofiada, porque lo han tratado con corticoide, cuando deja el corticoide se le ha hecho peor. Lo mismo pasa mucho en la zona inguinal. Entonces, es importante el diagnóstico diferencial, es importante el diagnóstico micológico para diferenciar de enfermedades alérgicas o de otras enfermedades que también pueden ser hongos. Es de la tiña inguinal, que es la zona de la ingle, también llamada eczema marginado de hebra cuando la da Epidermofiton flocoso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Epidermofiton solo atacaba piel? Rubrum, que es Trichofiton, ataca piel, pelo y uña. Entonces, cuando la gente causa el Epidermofiton suele estar limitado a la zona inguinal. ¿Sí? Suele estar limitado. Cuando es Rubrum, en cambio, se lo suele encontrar también en otros sitios. Esta enfermedad es de evolución crónica y tiene las mismas características que las otras. Lesiones eritematosas, descamativas, con borde activo, bien rojizo, que puede tener pápulas, pústulas, puede ser elevado, ¿sí? Y de nuevo es importante porque esta lesión se puede ir extendiendo, son lesiones crónicas que se pueden extender hacia la zona del periné, la zona interglútea, hacia la zona entre los muslos, hacia el pubis, hacia el abdomen, ¿sí? ¿Y qué suele suceder? Cuando hay una lesión que cuesta mucho, digamos, a la persona que tiene una lesión ir al médico, o de nuevo va y da un corticoide y después le saca que se le hace peor. Entonces son lesiones que suelen ser crónicas hasta que llega al oncólogo. Y claro, al rascarse mucho, porque son muy pruriginosas, la piel se le empieza a ligerificar, es como que se hace más gruesa, más engrosada. Y puede haber además una coinfección bacteriana, porque se lastima por rascarse. Entonces podemos tener también una hipertiginización secundaria, es una lesión inflamatoria. Y acá se ve clarito cómo se forman estas pústulas, también se forman pústulas así, además de la lesión descamativa. Bueno, y ahora vamos a la tiña de los pies. Esta es la más frecuente de todas las formas clínicas que hay en el ser humano. La más frecuente es la tiña Pérez, que involucra los pies, ¿verdad? Sobre todo el espacio interdigital, ¿sí? Pero también puede afectar la planta de los pies, la zona interdigitoplantar, puede afectar los laterales de los pies, se llama tiña en mocasín, ¿sí? Pero la parte de arriba. Pero lo más frecuente es entre los dedos, sobre todo el último espacio interdigital, o sea, entre el cuarto y el quinto dedo. Y normalmente el que tiene una tiña pedis, si no se trata rápido, termina con la tiña unguium también, o sea, con la tiña en las uñas de los pies. Es una micosis urbana, o sea, muy frecuente en la ciudad. Es más frecuente en adultos que en niños, a menos que los niños usen mucho calzado de esos plásticos, viste que se usan mucho las crocs, o niños que vayan mucho a clubes, que hagan nataciones y que tengan la oportunidad de estar en ducha donde se pueden contagiar, porque queden escamas de aire en la
ducha, con la pileta. Es más frecuente en hombres y deportistas, pero esto no significa que no haya mujeres. Hay muchísimas tiñas de los pies de mujer y las uñas de los pies de mujer. Incluso ahora hace poquito he tenido, ahora hace menos de un mes, tuve un niñito de 2 años, me da una pena. El primero que empezaron ha sido el papá, con una tiña terrible, tiene las uñas retomadas, hace, evidentemente por la uña, tiene más de 1 año. Y comparte la misma ducha con la esposa y con el hijito que ahora tiene 2 años. La esposa tiene el hongo también en el pie, no tanto como el papá, pero tiene, y el nene de 2 años se ha contagiado. Y tenía la zona interdigital y las uñitas. ¿Sabes lo que es el tomarle la muestra al niño de 2 años? Padre, yo con la panza, el niño que está pateado. Y encima, claro, la lesión más fácil de tomar es esta. Porque la uña es peor, ya vamos a ver, la uña hay que cavar por abajo de la uña hasta bien profundo. En un niñito de 2 años la uña mínima no hay chance. Entonces yo me concentré, tenía una lesión interdigital, también leí, pero es doloroso. Bueno, la gente a causar más frecuente, adivinen, tricofitos rubrum, interdigitales. ¿Y por qué es tan problemático el rubrum? Que es artrópofilo, está súper adaptado al ser humano. Es problemático porque es muy difícil de erradicar. No es como la zoófila o la geófila, es muy difícil de erradicar. Cuando una persona hace tratamiento, además de que tiene que tratar el pie, por ejemplo, tiene que lavar de manera especial las medias, tiene que desinfectar los calzados, una sandalia que la mujer ha usado en verano, se ha tratado los hongos, se ha curado, y queda la sandalia guardada todo el año hasta el verano siguiente, pueden quedar vivas el hongo en la sandalia, el resto de queratina que haya en la sandalia. Entonces se vuelve a contagiar. Capaz que se ha curado y se vuelve a contagiar al año siguiente. Entonces es un problemón sacarse el hongo del pie, es un dolor de cabeza. Es muy difícil de erradicar y hay que ser muy constante con el tratamiento. La forma más frecuente de la tiña de los pies es el pie de atleta, que es esa lesión entre los deditos. ¿Y qué es una lesión? ¿Qué característica tiene? Es una lesión blanquecina, enmacerada, como vieron la piel esa, cuando se humedece mucho la piel que se pone blanca y arrugadita. Bueno, como es una zona húmeda, así se pone la lesión ahí, la piel se pone blanquecina, arrugadita, blandita. Y cuando uno la raspa para sacar eso, porque ahí esa punta que encontrás el hongo en esa lesión maceradita, el fondo es eritematoso y brillante, el rojo es como que está agrietado. Y entonces es muy doloroso. Cuando uno raspa ahí, como el fondo está muy lastimadito, duele. Para un adulto se la banca, pero un niñito, bueno, o sea. Y bueno, además de esa lesión ahí entre los dedos, se puede extender hacia abajo, hacia la planta del pie, que hay lesión descamativa hacia la planta del pie, los deditos, incluso hasta hacia arriba se puede expandir. Suele ser, acá dice poco pruriginosa. Sí, bueno, capaz que la zona interdigital poco pruriginosa, pero la lesión del pie pican un montón. Cuando afecta a la planta del pie, yo se lo digo por experiencia. Porque cuando empecé a trabajar en la cátedra venía de sandalia, cosa que no se debe hacer. ¿Verdad? Tendría que venir calzado cerrado. En verano no se aguanta en sandalia. Y claro, trabajaba con dermatofito, había un montón, mucho más pacientes que ahora, me contagié. Y yo no me veía lesión, pero me picaba la planta del pie de una manera que no les digo. No tenía nada todavía porque era muy incipiente. Entonces cuando se toma la muestra con el bisturí de punta roja, raspaba y era un placer raspar con el bisturí, porque era como rascarse. Y caían las escamitas y tenía un rubrum de divino, con artropora hermoso. Pero, por supuesto, como era incipiente, me hice un tratamiento cortito y me curé. Pero es bien pruriginoso. En mi experiencia era bien pruriginoso. Bueno, están las zonas que puede afectar. Empieza a veces como unas vesiculitas, ¿sí? Que se van a reventar para liberar el líquido, se van a secar y se van a poner como escamitas, o sea, escamativas. Y esas escamitas, digamos, ahí vamos a tener el hongo. Cuando la lesión va evolucionando con el tiempo, la piel se empieza a hacer gruesita y amarillenta. Eso se llama que la lesión se hace hiperqueratósica. Se hace la piel más gruesa y amarillenta, ¿sí? Entonces vamos a tener lesiones eritematosas, descamativas, ¿sí? Y en un caso ya muy avanzado, de una persona, por ejemplo, si se trata de personas de origen muy humilde, cartoneros, gente que trabaja en la calle, que junta basura, que suelen tener dermatofitosis, se desinfecta con bacterias y para otras cosas así. Es terrible, pero esa porque está además con una infección bacteriana y es muy doloroso, ¿sí? Y estas son las formas clínicas que habíamos dicho, la interdigital, esta es con vesícula, la variedad
niñito no se aguanta y se está rascando y se contagia a veces de los piecitos, de la cabecita, se rasca y se contagia el cuerpo, ¿verdad? O se rasca la lesión del cuerpo y se contagia el cuerpo. Bueno, la gente más frecuente en las uñas de nuevo rubrum, seguido por el complejo metagrofistes, que era sobre todo interdigitales, metagrofistes y toxines, estos tres. Y bueno, y por otro. Pero esto es lo más principal es el rubrum y el complejo metagrofistes. ¿Cómo puede ser la onicomicosis de la uña? La forma más común es la subungual distal. Eso significa que el hongo se mete por acá, ¿verdad? La persona se ha rascado o ha tocado algo, entonces se mete las esporitas por abajo de la uña, o las linfas, y van atacando por abajo de la uña hacia la parte más profunda del dedo. ¿Ven? Van atacando hacia adentro, así. Entonces el hongo en crecimiento activo siempre va a estar en la parte más profunda de la lesión. Mientras que en el borde probablemente ya no tengamos hongo de crecimiento activo, capaz que si lo ve lo van a ver muerto. Este dato es importante porque cuando tome la muestra, ¿de dónde tiene que tomar? De la parte más profunda. Y es complicado, le duele, al paciente le duele, eso lo van a ver bien en el laboratorio. Tienen que meter el bisturí inclinado, no lo pueden meter así, porque la uña está muy pegada al lecho ungueal. Inclinado, tienen que ir raspando a la parte más profunda y ahí tienen más posibilidades de encontrar el hongo de crecimiento activo y de que les crezca el cultivo. Si no, capaz que sí lo ven en el directo, pero ven como es muerto. Y cuando hagan el cultivo, el hongo no les crece. No les crece porque no han llegado a la parte donde está creciendo activamente. Esa es la forma más frecuente, la subungual distal. Después, otra forma menos frecuente, que si hay muchos pacientes con HIV, es la subungual proximal. O sea, el hongo ingresa por acá y de nuevo ataca por abajo de la uña y va creciendo hacia adentro. ¿Sí? Esa es la subungual proximal. Después está la subungual lateral, que es cuando ingresa por el lateral de la uña. Después está la placa superficial, que es muy poco frecuente y que ataca la superficie de la uña, dando manchas blanquecinas encima de la uña. Y la distrófica total, que es cuando a veces empezó con cualquiera de las formas clínicas y se ha comprometido la uña completa. Y la uña está totalmente arruinada. ¿Sí? Ahí se ve las distintas formas. La subungual distal, ¿sí? Que ataca desde el borde hacia adentro. Esta es una subungual distal con paquemiquia, esto significa que la uña se hace gruesa. ¿Qué características tiene la uña por dermatofito cuando es crónica? Hiperqueratóxica, o sea, se pone amarilla, se pone gruesa. Si uno la corta, toma la muestra, ve que la parte de abajo tiene como aspecto de queso rallado. Cuando uno saca es como queso rallado. Pero a veces son uñas, pero la mayoría de las veces son uñas muy duras. Entonces a veces es importante un tratamiento previo que se hace, que ya lo vamos a ver en la toma de muestra, que es con baños de agua con sal para tratar la uña. Esta es la subungual proximal, asociada a HIV, y esta veo una lesión ya muy avanzada que es distrófica total, ya ha tomado toda la uña. Suele presentar surcos la uña también. Y acá, por ejemplo, en esta uña, ¿hasta dónde habría que llegar para encontrar el hongo vivo? ¿Le sirve tomar de este borde? No, bien, tendría que llegar hasta por acá, ¿se dan cuenta? Hasta por ahí tendría que llegar con el bisturí para poder encontrar el hongo vivo que le crezca en el cultivo. Yo lo que hago en estos pacientes, que es lo que uno hace, busca la uña más nueva, que se ha infectado más recientemente, que está menos profunda, digamos, y lo que se hace es raspar desde arriba. Cuando no puedes desde acá, con un bisturí nuevito, bien filoso, raspar desde arriba, la primera porción de uña la tirás, y cuando ya llega a la parte más profunda, esas sí las juntás para el examen micológico y no duele. Cuando uno saca desde arriba no duele al paciente. Le va a quedar un hueco, pero no duele. A ver, si saca desde abajo sí duele. Eso también, profesores, con bisturí punta. Para sacar desde acá abajo se hace con punta roma, o sea, punta desafilada. Entonces lo va sacando escamita. Y lo que hace previo es el tratamiento para ablandar la uña con agua con sal. Ya lo pongo. Pero si vos querés sacar desde arriba de la uña, ahí tenés que ser con un bisturí bien afilado, porque tenés que poder sacar toda la escama de arriba y llegar a la parte profunda. De abajo no, porque le cortarían la piel, pero de abajo sí o sí tiene que ser un bisturí desafilado. Ya siempre que sea de abajo es con punta de ropa. Con punta roja, exacto. Y bueno, esto les decía que Cándida normalmente da onicomicosis en las manos, en los dedos de las manos, y además tiene otra cosa la Cándida, que está asociada a perionitis, o sea, una inflamación del borde periungual que no se ve en los dermatofitos. Una lesión así en la mano con perionitis es típica de Cándida. Bueno, diagnóstico diferencial con Cándida y hay hongos que vieron que estamos vendiendo una cartilla anexa que es de hongos no dermatofitos. Bueno, son estos, Recitadilum, Fusarium, que pueden dar onicomicosis
micosis, con características muy parecidas a las de los dermatofitos, pero no son hongos dermatofitos, ¿sí? Por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial con estos hongos. Y bueno, estos son datos epidemiológicos de nuestro medio. Normalmente acá tenemos que Canis es el principal agente de tinea capitis y se presenta prácticamente en niños. Tonsura no aumentó su frecuencia en tinea capitis, se puede dar tanto en niños como en adultos. Neisseria aegyptia es poco frecuente como agente productor de tinea capitis y suele dar el periodo de Celso. El complejo rubrum es el más frecuente aislado de Umbrium y Pedis y también de la, acá habría que agregar corpóreo, ¿no? En la tinea de los pies, de la uña y del cuerpo, seguido por el complejo Metagrofites. Epidermofito flocosum se aisló escasamente en los últimos años en las lesiones de piel, mientras que lo que más se encuentra en piel es Canis y rubrum. Bueno, acá está, rubrum está en piel también. Bueno, y ahora vamos a ver el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, lo primero que le había dicho que era lo importante era la anamnesis al paciente. O sea, preguntarle, bueno, el paciente viene a veces por una lesión, usted le van a preguntar si tiene lesión en alguna otra parte del cuerpo, lo van a examinar, le van a preguntar si tiene mascotas, si hace deporte, todas las cosas que nos pueden ayudar a identificar el foco de infección y el tipo de hongo, ¿verdad? Si hace jardinería, si es cocinero, hay tantas cosas que pueden influir si tiene diabetes, si está con algún tratamiento, es importante. Después la preparación del paciente y la toma de nota. Bueno, esta es la ficha, un ejemplo de ficha, ¿no? Bueno, quién pide el estudio. Y acá lo más importante para este tipo de lesiones del dermatofito va a ser esto. Si el material químico es escamas de uña, del piel o si es pelo, cuál es la localización, ¿verdad? Si es de la mano, en el pie, qué dedo, la forma y aspecto de la lesión y el tiempo de evolución. No es lo mismo si tiene un mes, 6 meses, un año. Después también es muy importante que pregunten si está con tratamiento, porque si está con tratamiento no se le puede tomar la muestra, hay que esperar un tiempo antes de tomar la muestra, ¿sí? O si ha estado con tratamiento es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una lesión crónica, es mucho más difícil ya aislarlo al hongo que una lesión muy nuevita, o sea, hacerlo crecer en un cultivo. Bueno, estas son la preparación del paciente, sobre todo cuando la lesión está en las uñas, ¿sí? O en los pies o en las uñas. Bueno, lo que se recomienda al paciente es que no se tiene que pintar las uñas, no se tiene que poner ninguna laca ni esmalte, que es importante que suspenda el tratamiento. Si está haciendo un tratamiento con crema, lo tiene que suspender por lo menos 7 días. Y si está haciendo un tratamiento sistémico, o sea, por pastilla, lo tiene que haber suspendido por lo menos 15 días. Y tiene que insistir en esto. Yo le voy a dar detalles, pero porque claro, como esto hacemos mucho, y por ahí estas cosas parecen tontas, pero ayudan, ¿no? El paciente a veces tiene desesperación ya, quiere saber qué tiene. Dice, no, sí le puede tomar ya, pero está con tratamiento. No, está con tratamiento. Igual es, ¿sabe qué pasa? Si usted estaba con tratamiento, después, capaz que yo lo veo en el directo, pero no me va a crecer en el cultivo, va a ser al inicio del estudio y lo va a pagar y no va a encontrar nada, no va a saber qué tiene. Bueno, me estaba poniendo una cremita que se revele, qué sé yo, bueno. Entonces no, hagamos una cosa, esperemos una semana y bueno, ¿entienden? Después es importante que a la regla de 3-3-3 digo yo, que sería que los 3 días previos tiene que hacer 3 lavados de los pies con agua y jabón neutro y con cepillado de las uñas. O sea, 3 días previos se hace 3 veces por día un lavado con agua y jabón y cepillado de las uñas. Y además, las 3 noches previas a la toma de muestra tiene que ser estos baños que les comentaba yo en agua tibia con sal. O la sal esa que se usa para cocinar. Y uno puede poner por litro de agua una cucharada grande sopera de sal. Entonces esos baños de agua con sal lo que hacen es ablandar la uña. Y que es importante que lo haga porque yo les digo, un paciente que lo ha hecho, le toman la muestra capaz que en 15 minutos. Un paciente con una hiperkeratosis crónica, así que tiene una lesión de un año, que no ha hecho esto, va a estar una hora y no le van a poder decir, toma muestra, es una uña muy dura, cuesta mucho tomar la muestra. Entonces que haga el baño de agua con sal. Otra cosa importante es que cuando el paciente concurra al laboratorio, si la lesión está en mano, se lava de nuevo las manitas con agua y jabón antes de que tome la muestra. Y si la lesión está en pie, tiene que ir con calzado cerrado y medias. No, pero no media cascada, con media de algodón y calzado cerrado. ¿Por qué? Si una mujer iba con sandalia en el camino, ya sea
puesto talco o crema, van a ver los glóbulos de grasa, van a ver los gránulos del polvo, y le va a costar mucho ver el examen directo. También se incrementa el crecimiento con contaminantes, si no ha ido con calzado cerrado, no se ha hecho el cepillado de uña. En el cultivo, por más que ustedes tomen bien la muestra, le va a crecer hongos contaminantes derivados del dermatofito, con el problema de que un contaminante crece en 7 días, en 4 días, y el dermatofito tarda 15. Entonces, ¿qué puede pasar? Que te crees el contaminante y no te crees que no puede interés. ¿Me entienden? O que dé falso negativo si la persona ha estado con tratamiento antifungico y no lo ha suspendido el tiempo necesario. Todo esto lo van a ver muy bien en el práctico. De hecho, los profes me parece que ya le han dicho que tienen que llevar a algún paciente, ¿verdad? Sí. O sea que buenísimo, porque lo van a hacer y lo van a ver en vivo y en directo. ¿Sí? Cuando es piel, uno suele raspar con bisturí de punta roma, ¿verdad? Para piel, y también para uñas, si se raspa debajo, se usa el bisturí de punta roma. Los pelitos se sacan con pincita de depilar, y estas lesiones húmedas, por ejemplo, el periodo de Celsius, que tienen pus, se pueden presionar y se puede recoger el pus con un ansa o con un hisopo, ¿sí? Siempre se raspa del borde de la lesión, ¿sí? Y los pelitos elijan los parasitados, los que se vean opacos, los que se vean rodeados de vaina blanquecina, los que estén cortitos, esos tienen que sacar. Bueno, esta es la toma de muestra que yo les contaba que era con el bisturí de punta roma y que se lo pone inclinadito. Nosotros usamos el número 15. La muestra se recolecta entre 2 portaobjetos estériles, ¿sí? Y de ahí se toma un poquitito para el examen directo y otro poquitito para el cultivo. Esto es importante, no se ve lo mismo en el examen directo que en el cultivo. ¿Qué se ve en el examen directo? Empecemos por la piel y uña. También acá lo que se ve en la piel y uña, lo que se ve en el pelo. En la piel y uña, lo que uno ve son estos. Son unas hifas finitas, ¿verdad? Un micelio hialino, fino, tabicado, que puede ser ramificado o no. Y la otra cosa que se puede encontrar son las cadenitas de artrospora. Esto se llama filamento artrosporado. Si uno ve filamento artrosporado, sé yo que es un dermatofito, pero no siempre se ve. A veces solo se ve el micelio hialino tabicado o tabicado ramificado. Y esto puede ser lo más probable que sea un hongo dermatofito, ¿verdad? Es lo más probable, pero hay una baja probabilidad también que sea un hongo no dermatofito que dan este tipo de lesiones, que son los que están en esa cartilla. Entonces, ¿ustedes qué van a informar cuando vean el examen directo? Van a informar, se observa escasa, regular o abundante cantidad de filamentos hialinos tabicados, y no puede decir más nada. O se observa escasa, regular, abundante cantidad de filamentos hialinos ramificados, tabicados y artrosporados. Si dicen artrosporados, pueden agregar compatibles con dermatofito. Entonces, esto ayuda a que el médico ya, a partir del examen directo, ya lo puede tratar. Porque normalmente todos los dermatofitos se tratan igual, digamos, según la localización. Si es uña se da vía oral y laca, si es piel se da crema, siempre se trata igual. Entonces ya con esto el médico puede empezar. ¿Y cómo se hace el examen directo? Esto bueno ya lo van a ver en el práctico. Lo que nosotros más usamos es este. El que más usamos es este. Que es el hidróxido de potasio al 40%, que está mezclado en particulares con tinta Parker Quick azul negro permanente, que se llama colorante de cola. ¿Qué ventaja tiene? Al mezclar el hidróxido de potasio lo que hace es aclarar la queratina. Si uno viera directamente así como está, la queratina es opaca y como el hongo crece adentro de la escama de uña que es adentro de la célula, como la célula está queratinizada y es opaca, no se lo ve al hongo. Pero si uno lo trata con el hidróxido de potasio, la queratina se aclara, se vuelve transparente. Entonces, más o menos en 20 minutos uno ve como unas células vacías, parece, ¿verdad? Porque el borde de la célula, de la escamita, y adentro de toda la escamita sí se ve las linfas ramificadas de la uña. Y la ventaja del colorante es que, bueno, aumenta la sensibilidad del examen directo. Una persona que tiene mucha práctica no lo necesita y, o sea, linfa pequeñita, vaya poquita, la va a detectar. Pero yo les recomiendo, y más cuando inicien con esto, que usen el decol porque además de que se vean las linfas, se toman el colorante. Se las veo más oscuritas en el color celeste, entonces es más fácil encontrarlas en el examen directo. Aumenta la sensibilidad. Si no, lo que nosotros usamos habitualmente siempre es sobre el hidróxido de potasio al 40%, que lo que uno hace es calentar la muestra, esto también le van a explicar bien en el práctico, no sé si vale la pena que entre detalle, que el calentamiento es para aclarar más rápido la queratina. O sea, uno pone la muestra, le pone las escamitas, le pone la gotita del hidróxido del 40%, le pone el cubre, lo pasa así por la llama del mechero,
que uno lo toque y está calientito, pero no tiene que dejar que haga ebullición. Porque si hace ebullición se rompe todo, se rompe la célula, si un pelo se rompe el pelo. Un poco de calor, lo deja en la mesada o lo deja en una cámara húmeda, y si uno lo pasó por el mechero, más o menos en 20 minutos, 30 minutos, las escamitas ya están transparentes y se puede ver. Si uno no lo ha pasado por el calor, lo puede dejar en la cámara húmeda y mirarlo a la hora o horas. El límite sulfoxo nosotros no lo usamos, pero bueno, se puede usar y eso lo que hace es evitar el calentamiento, o sea, porque acelera el aclaramiento de queratina, pero por el límite sulfoxo. Bueno, entonces eso es lo que se ve en las escamas de piel y uñas. Se ven los filamentos hialinos ramificados, tabicados, puede haber algo. ¿Qué vamos a ver en pelo? En pelo, nosotros podemos ver que el pelo está parasitado por dentro, que se llama parasitación endotrix, o podemos ver que está parasitado tanto por dentro como por fuera, que se llama parasitación ectoendotrix. Ya al ver esta parasitación del pelo, también se hace lo mismo, se pone las escamitas del pelo, escamitas no, pedacitos de pelo, entre puerta y cubre con una gotita de hidróxido de potasio al 40%. De nuevo, si le hacen calentamiento acá todavía más cuidado con las escamas, porque si el pelo se le revienta, no van a ver si la parasitación es endótrico, ectótrico, no van a entender nada. Entonces apenas un calentamiento, esperan 20-30 minutitos y lo miran. Ya al ver esto, le está indicando que la etiología de la infección es micótica, que hay un hongo, que no es otra cosa, es un hongo. Y a su vez, si la parasitación es adentro, ya le está dando la clave de que puede ser tonsuras, que es el más frecuente, ¿se acuerdan que en la cabecita? Lo más frecuente era el tonsuras y el canis. Si es endotrix, ustedes ya van a sospechar de un tonsura. Si es ectoendotrix, van a sospechar de un canis. ¿Qué otra cosa del canis? El canis daba la vaina blanquecina de conidio, ¿ves? Que sería eso, que sería el ectotrix, digamos, serían los conidios en mosaico que se ven por fuera del pelo. ¿Sí? Este tiene un parasitismo más intenso que este, se ven más conidias generalmente. Bueno, dentro de la tiña microspórica, hemos dicho que la más frecuente era la canis, ¿sí? En la cabeza. Pero parece que podíamos tener la forma inflamatoria, como el genio de Celso, que ¿quién era el más frecuente? La Gicia. Fíjense la diferencia, las dos son ectoendotrix en mosaico, o sea, todo por fuera del pelo, pero en el caso de la canis se suelen ver unas colinas más chiquitas, que se llaman microides, mientras que la Licia Gicia son más grandecitas, de 8 a 10 micras, se llaman megaesporadas. En cambio, en la tricofítica lo más frecuente es el tonsuras, que es endótrico, solo adentro del pelo y en cadenita. Hay cadenitas adentro del pelo. Acá este pelo está muy parasitado, entonces ya se habla de empalizado porque es como que ha tomado todo el pelo. Luego hay otras tiñas tricofíticas, que pueden ser las que estaban en la barba y en los pelitos de la barba, ¿se acuerdan? Que el más frecuente era el metagrofites. Y podíamos tener también el que contagiaba las vacas, los esposos. Bueno, en estos casos la tricofítica es parasitación ectotrix, que puede ser endotrix, microide o megasporada. O sea, son todas cosas que se vienen acá con el directo, no es que hacen el diagnóstico, pero ya lo va orientando a qué tiene que buscar. Y es importante. Y esto sería el fabus, el pelo fálico, que era el John Levy. Estos son hifas que atacan el interior del pelo y hacen como unos canales huecos adentro del pelo. Este pelo, si uno lo aplasta entre dos puertas, es tan frágil por esos canales internos que se abren el pelo, se parte en dos, como si fueran las dos partes. Y ahora vamos a lo que al cultivo ya. O sea, como ya hemos terminado el examen directo, escamas de piel, pelo y uña, y ahora vemos cómo se hace el cultivo. En el cultivo lo que vamos a visualizar son la macromorfología de los cultivos y la micromorfología de los mismos. Y en la micromorfología vamos a ver tanto elementos del micelio vegetativo como elementos del micelio reproductor. Los diagnósticos van a ser, el diagnóstico se hace en base a la macromorfología y fundamentalmente en base a los elementos del micelio reproductor. Lo que nosotros sembramos en la cátedra, este último tiempo es 2 algarpapa y 2 lactimel, o 1 y 1 si tienen poca muestra. Cuando no se puede tomar mucha muestra, un sabor, un papa y lactimel. Estos medios se les agrega siempre antibióticos. Cuando son muestras clínicas puede haber contaminantes de otros, por ejemplo, de bacterias, ¿sí? O de otras cosas. Entonces, nosotros ponemos antibióticos antibacterianos, que normalmente usamos cloranfenicol o usamos una mezcla de penicilina y streptomicina.
tiene que ser un lunes, luego un jueves o un viernes, porque puede ser que haya alguna contaminación. Afuera el viernes todavía no tiene las características de la colonia del dermatofito, pero acuérdense que los hongos contaminantes sí crecen más rápido. Entonces va a tener una colonia de un penicilio, uno de un aspergillus, una colonia chiquitita que ya tiene pinta de dermatofito, la tiene que retirar. Si no, le va a contaminar todo el otro hongo y no lo va a ver. Entonces tiene que retirar esa colonia, otro tubo, y por lo menos 15 días para que se diferencie bien el dermatofito y uno lo puede identificar. Esto también es importante si uno sospecha de verrucosum. O sea, por ejemplo, ven un paciente con una tiña de la barba, ¿verdad? Mira, le hace caso típico, que te diga, sí, yo trabajo, tengo ganado vacuno, soy veterinario, viene con la tiña barba, y sospecha de verrucosum. Ese hongo, si tenés sospecha, o como lo ve la distribución en el pelo, la difusión, lo tenés que incubar a 37 grados. Porque si lo incuban a 28, no les va a crecer. A 37, idealmente en un medio más rico, porque es un hongo jodidito, entonces le pueden agregar, por ejemplo, extracto de levadura para que le dé más posibilidades. Bueno, ¿qué van a ver? Van a ver cosas del micelio vegetativo que pueden estar cualquiera, algunos se ven más que en otros, y en algunas que se encuentran, por ejemplo, pueden llegar a ver hifas espiraladas, hifas pectinadas, que son como peinecitos. Pueden ver hifas en raquetas, tienen formas como raquetitas, a veces están una continuación de la otra, hay varias hifas raquetas seguiditas. Pueden ver cuerpos nodulares, pueden ver clamidoconidios intercalares, ahí están los tractoconidios. Y el único que tiene esta estructura es el Schoenlein. El Schoenlein es el único que se identifica por el micelio vegetativo, que en el caso de Schoenlein forma estos candelabros fálicos, ¿sabes que el fálico, se acuerdan? Bueno, con esto lo identifican a Schoenlein. Y es una estructura del micelio vegetativo. Y luego está el micelio reproductor para identificar todos los demás dermatofitos, donde ustedes se van a focalizar según el género en la forma, en el tamaño de las macroconidias o de las microconidias. ¿Sí? Este detalle bueno lo vamos a ver paso, porque lo voy viendo uno por uno. Y bueno, ahora cómo identificamos los principales agentes causales. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, el epidermofito flocoso. ¿Se acuerdan? El epidermofito solamente atacaba piel. Solo piel. Microporo. Piel y uña. Piel y uña. Y tricofito. Prácticamente todo. Piel, uña y pelo. Microporo es pelo. Microporo es pelo. Y después del tricofito las tres cosas. Bueno, en el caso del epidermofito flocoso, tenemos que dar estas colonias que son planas, que tienen un centro elevado, pueden tener surcos radiales, tienen un color amarillo azufre o amarillo verdoso, como un amarillo limón. El reverso suele tener un pigmento pardo no difusible. Y el elemento diagnóstico del epidermofito flocoso son las macroconidias. Las macroconidias tienen forma de clava. Esto que está acá, y que lo pongo en rojo porque lo tienen que saber. Es un embole, pero lo tienen que saber. Y yo, ¿qué es lo que hacía cuando yo estudiaba? Yo tenía dibujado todas las macroconidias o las microconidias diagnósticas ordenadas más o menos disparadas en base al tamaño. Para orientarme, bueno, quién tenía las macroconidias más chiquitas, quién era más grande, quién era intermedia, la forma. Lo tienen que saber o dibujar, que sería lo ideal, porque en el examen final se pide que dibujen. Y si son muy malos dibujando, lo tienen que saber decir de tal forma que el otro lo tenga que poder dibujar con su explicación. ¿Me entienden? Entonces tienen que ser bien detallistas en esto. Lo ideal es que practiquen dibujando. Y esto sí se pide mucho. Se pide mucho en parciales, se le puede pedir en un práctico, imagino. Si no, no sé el nivel de fruta del práctico este año, pero le pueden llegar a preguntar. Entonces, ¿qué características tiene? Tiene esta forma de clava, ¿ven? ¿Saben qué son las clavas? ¿Han visto, por ejemplo, cuando uno juega al bowling? Esas como botellitas, bueno, eso tiene forma de clava. ¿Verdad? Esa es la forma de clava. Bueno, tiene esa forma de clava, tiene pared lisa, fina, con el borde libre redondeado. Pueden encontrarse solitas, como se ve acá o acá, o vienen acá como un racimito, ¿ves? Que sale de acá y sale un racimito, que hay 3 a 4 clavas juntas. Miden más o menos entre 20 a 40 micras de largo, ¿sí? En este caso, el epidermofito no forma microconidios. Y otras cosas que se pueden ver acompañando son los clamidoconidios y la infrarraqueta. ¿Qué eso le pasa con el epidermofito? La colonia originalmente es divina, así, amarilla
a otro tubo y se hace blanca. La mira y ve lleno de clonido conidio. Lleno y ya no ve esto. Suele pleomorfizar mucho. Entonces hay que verla rápido, digamos, a poco repique, porque si no puede ser que pierda la característica inicial. Vamos ahora a Microsporum canis. Microsporum canis era la más frecuente en ¿dónde? En los niños, en la cabeza, la tibia capitis, ¿sí? Que era lo inflamatorio, que daba las lesiones bien circunscritas. Bueno, entonces el Microsporum canis suele tener un centro yesoso, una periferia lanosa, el color del anverso, o sea, de la parte de arriba de la colonia es blanco a blanco amarillento, y el color del reverso es amarillo anaranjado, que es muy típica. La colonia la ve a la placa y ya está casi seguro que cae. Y cuando va al examen microscópico, más. Porque en el examen microscópico tiene estas macroconías que son las más grandes de todos los dermatofitos. Este forma las macroconías más grandes, que miden entre 30 y 110 micras, pueden llegar hasta las 150 micras, o sea, son enormes, ¿sí? Suelen tener más de 7 tabiques, generalmente entre 7 y 15 en un cultivo maduro, es un cultivo de 15 días. Si uno lo viera a los 7 días, capaz que las vetas son más chiquitas y sin tanto tabique. Si uno ha esperado los 15 días, va a ver así grandes con más de 7 tabiques. ¿Qué características tienen? Tienen una pared rugosa, gruesa, ¿ven que es gruesa como el doble contorno? Si uno la mira al microscopio se ve como unos puntitos, que yo no sé si se llega a ver en la cámara. Tiene como unos puntitos, ¿le ven? Sí. Puntito, bueno, porque es bien verrugosita, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene? Que el extremo libre es aguzado y es con forma de uso, como el uso con el que la bella durmiente se pincha el dedo. Es bien puntiaguda la forma. Y este es el elemento diagnóstico, la macroconía. Este sí puede, todos los microsporos sí forman microconías. De normalmente son clavados uniformes, pero no son diagnósticos, ¿sí? El microsporo, en el género microsporo, la anicia egipcia, el elemento diagnóstico es la macroconía, ¿sí? En tricofito, el elemento diagnóstico va a ser la microconía. Este es la anicia egipcia, es microsporo egipcio. De nuevo, centro yesoso, periferia lanosa, esta es de color canela clarito, con café con leche claro. El reverso suele ser un pardo amarillento no difusible. Y miren cómo es la conía egipcia. Es parecida, pero es más chica que la de Canis. La de Canis, ¿se acuerdan que podía llegar hasta las 110, 150 micras? La de egipcio puede llegar hasta las 60 micras, o sea, la mitad más o menos. Son más chicas. Fíjense que si bien tiene el extremo libre usado, el extremo elipsoidal es como el elipsoidal, ¿ven? No es como la otra que era puntiaguda, ¿sí? Y otra característica es que la pared acá es verrugosa, pero es delgada. En cambio, la de Canis era bien gruesa, ¿sí? Esta suele tener hasta 7 tabiques. La de Canis tenía más de 7, de 7 y 15. ¿Sí? Perfecto. Y de nuevo, este también puede formar microconillas, pero que no son diagnósticos. ¿Sí? Vamos a Tricofiton rubrum, que es el más frecuente de todos los dermatofitos. Te puede estar en piel, pelo y uñas, ¿se acuerdan? Bueno, rubrum es un dolor de cabeza, porque cuando uno lo mira, bueno, es una colonia así insulsa, blanca, planosa, no dice nada. Puede tener, con mucha frecuencia, tiene del reverso, de la parte de abajo de la colonia, un pigmento rojizo, que puede ser difusible o no. Normalmente tiene el pigmento. Entonces, cuando uno ve la colonia blanca con el pigmento rojo, del primero que sospecha es de rubrum, porque además es más frecuente. ¿Cuál es el problema con rubrum? Es la micromorfología. Que muchas veces no forman muchos microconitis. Ya se renega esto, es tener esto es como, no sé, decir, ay, qué lindo, qué suerte que he tenido, que tienen tantas microconitis. A veces es solo la hifa finita, ese micelio bien finito, que son hifas de 2 micras de diámetro, y no ves nada más. Ves pura hifa fina, puede ver a veces una hifa de raqueta, alguna cosa así, y no ves nada, capaz que por ahí en alguna parte del preparado encuentras una hifa que tiene las microconitis. Ay, milagro, acá hay microconitis. En la primera ayuda mucho. En la primera ayuda a que porule y a que tenga más microconitis. Bueno, tiene microconitis escasas a moderadas, que tienen esa forma como de lagrimita, que se disponen a ambos lados de la hifa, ¿sí? En la puntita de la hifa, a veces suelen formar esta estructura así como están a ambos lados. Esto se llama cruz de Lorena. Esto se suele ver a veces en la punta
Macro. Micro. Macro. Todo tricofito es la micropolinia del proteógeno. Para microporo, polinicia, es la macropolinia. Para tricofito es la micropolinia. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo son las micropolinias del mentagrofite? Suelen ser así como subglobosas, apiliformes, y alinean normalmente está como el racimito de uva, ¿ven? Como el racimito. Y suelen ser, el mentagrofite son abundantes normalmente. Y otra cosa que se ve mucho en esta variedad Zoophila mentagrofite son las hifas espiraladas. Así de libro, pocas veces visto, normalmente se ve algo así, como está acá. O sea, se suelen ver con frecuencia en mentagrofite la hifa espiralada. Las macroconidias no son diagnósticas, si las ven, tienen esta forma de habano, pueden medir entre 20 y 50 micras y normalmente tienen entre 2 y 5 tacos. Y además, bueno, como digo, se puede ver hifa espiralada, cuerpo nodular y claviola. Pero lo más frecuente son las hifas espiraladas. Y luego estas interdigitales, que para que se acuerden es como igual al rubro, es una mezcla entre el rubro y el mentagrofite. La colonia es como el rubro, es blanca, lanosa, el reverso puede ser incoloro o puede llegar a tener un pigmento pardo rojizo como